¿Cuántos estamos contentos el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Los planes de Dios son perfectos. Aleluya. A veces pues no planeamos las cosas, no entendemos los planes de Dios, pero no es necesario entenderlos, sino obedecerlos. Amén, gloria a Dios. Vamos a tomar asiento, hermano. Hoy voy a ser muy breve. ¿Por qué se ríen, hermano? Ahora sí voy a ser breve. Primero quiero contarles un testimonio de lo que Dios ha puesto en mi corazón a hablar hoy. Dios, le digo que el plan de Dios es perfecto y cada uno de nosotros hemos venido con una necesidad, porque por eso estamos aquí, ¿no? Venimos a adorar a Dios, venimos a dar gracias a Dios por lo que Él es. Amén, gloria a Dios. Venimos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, y aunque cada uno tiene problemas en el mundo, Aleluya, o tenemos dificultades o cosas que en nuestra vida cotidiana sucede como ser humano, pero ¿qué creen? Ahí está Dios. Aleluya. Ahí está Dios para darte la mano, para sanarte, para restaurarte, para cumplir el deseo de tu corazón que tú tienes. aleluya. Él está ahí para escucharte. Gloria a Dios. Y hoy quiero contarles primeramente de nuestro hermano Timoteo. Ya a Isaac le platiqué. ¿Se acuerdan de nuestro hermano Timoteo? Aquí tengo una foto. Se la tomé, creo, cuando fui el jueves. Ya nuestro hermano Timoteo ya no abre los ojos. 104 años de edad. Y yo 40 y me quejo. A ver, los que tienen buena vista. Este es nuestro hermano Timoteo, siervo de Dios. Abrió 10 iglesias Gloria a Dios. en Osuluama, Poderoso Dios. sin carro, sin caballo, caminando. Nuestro hermano pues ya llegó la edad, ¿no? Dice la Biblia que 70 años es la vida del hombre y 80 los más robustos. Así que los que tienen más de 80, gloria a Dios, Gloria a Dios. ya estamos con el pilón. Pues el hermano tiene 104. Gloria a Dios. El hermano, ahí le va, tenía una hernia muy grande, hermanos, que cuando se le salía le dolía mucho. La tenía aquí la hernia muy grande. El que conoce las hernias o que ha visto una hernia, parece una jícama, que cuando le sale del lugar duele demasiado. Y el doctor decía que ya no era conveniente operarlo. Primero porque él no iba a salir de ahí, y segundo porque era una persona ya muy grande de 100 años que no iba a aguantar la operación. Y desde hace 6, 7 años mi oración cada vez que después de que me venía de visitarlo, era que el Señor sanara esa hernia. Yo le decía: Señor, tú tienes el poder para sanar, Gloria a Dios. para quitar Aleluya. esa hernia. Gloria a Dios. Y esa oración ha sido durante 6 años de mi vida, que he ido a ese lugar cada 15 días. Y este jueves pasado no fue la excepción. El hermano ya no puede, es un testimonio, no es la predicación. Ya no puede abrir sus ojos. Los abre y ¿saben una cosa? Los tiene grises, o sea, como si se le hubiera acabado ya la visión, pero aún los abre. Su cuerpo ya es puro huesito. Y le estaba leyendo salmos y yo le decía, cuando terminaba el salmo, le decía gloria a Dios, y él decía gloria a Dios como podía. O sea, tenía los ojos cerrados, pero me estaba escuchando. Y le empecé a leer la carta a Timoteo, y yo le decía Timoteo, o sea, que Pablo le decía Timoteo, y me decía él, aquí estoy, me decía todavía. Bueno, cuando terminó la visita, el día, oré por él, le pedí al Señor que aún por esa hernia, ¿y qué creen? Al otro día desapareció esa hernia. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Las hijas, Aleluya, Cristo. ¿sabes? Por la gloria de Dios, las hijas quedaron espantadas cuando le quitaron el pañal y ya no vieron esa hernia. O sea, el Señor la desapareció físicamente, hermanos. Esa hernia ya no está en su cuerpo. Gloria a Dios. Y ese es el poder de Dios. Amén. La hija me habló Aleluya. bien asustada. Digo, pero ¿por qué te asustas? Dale gloria a Dios. O sea, a mí me da gusto porque es el Señor, no es ni que yo haya orado por él, ni nada de eso. Es la presencia de Dios. Amén. Es el Gloria a Señor Dios. Aleluya. que lo sanó. Amén. Entonces hoy quiero hablar de 3 personajes
en la Biblia. Tal vez ya hemos predicado esto 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, no sé cuántas veces. Pero cada vez que uno predica algo de la Biblia, a lo mejor dice, pero Misael ya predicó eso, el pastor Jaime ya predicó eso, o lo he escuchado en otro lado. Pero cada vez, dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que la escuchamos, renueva y trae otro mensaje y captas otra cosa que no habías captado. Así es el Señor. Entonces, ese testimonio está poderoso, que aún las hijas no, porque don Samuel es su hijo, el que yo llevo, pues él se vino conmigo, pero las hijas que se quedaron ahí, pues la están cambiando. Ya, hay otra cosa, cuando ese día, ya tenía 2 días que no comía. Entonces llegué y yo le empecé a leer salmos y salmos y salmos y salmos y salmos. Y ya cuando terminé de leerle, yo me fui para allá a sentarme y que pido un taco de queso con un vaso de coca. La mecha. Y ahí está el hermano Timoteo todavía. Gloria a Dios. Ya no se levanta. Pero ahí está. Vamos a entrar a la palabra del Señor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 40 en adelante. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. ¿Verdad que? Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? 8, versículo 40 en adelante. Voy a leer hasta el versículo 42, del 40 al 42. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Tu palabra es verdad, Dios. Tu palabra es medicina, Señor, a nuestro cuerpo, Señor. Oh, Señor, tu palabra nos da vida, Señor, aun cuando estamos necesitados, aun cuando necesitamos un milagro de sanidad, aun cuando tenemos problemas, Señor, en este mundo, Señor. Tú nos has dicho que en este mundo tendríamos aflicciones, Dios, pero que no temamos, Señor, porque tú has vencido al mundo, Dios. Y creemos tu palabra en esta tarde, Señor, y creemos, Señor, que tú estás aquí hoy en esta tarde, que seas tú, Señor, sanando al enfermo, Señor, que seas tú levantando al caído, que seas tú restaurando matrimonio, Señor. Aún, Señor, a mis hermanos que no pudieron venir por una causa, Señor, tal vez de enfermedad, tú hoy desde aquí, Señor, haces un milagro por tu palabra, Señor, no por nuestra palabra, ni por nuestros pensamientos, sino por tu palabra, Señor, que es verdad. Abre los corazones, abre nuestros entendimientos, Señor, nuestro corazón, para recibir tu palabra con humildad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, hermano. Pues aquí vemos un varón necesitado de la presencia del Señor, un varón necesitado por un milagro del Señor. ¿Cuántos estamos aquí por un milagro? Gloria a Dios. ¿Cuántos venimos a los pies del Señor por una necesidad? Gloria a Dios por aquel que llegó al camino del Señor sin ninguna necesidad, pero Gloria a Dios. porque también hay, pero yo pienso que la mayoría de nosotros llegamos a los pies de Cristo por una necesidad. Y así llegó este hombre llamado Jairo. ¿Quién era Jairo? Dice la Biblia que era un principal de la sinagoga. Era un hombre el cual era un maestro de la ley. Era aquel judío que no quería a Jesús. Gloria a Dios. Que no lo querían, porque recordemos que los fariseos veían que Jesús hacía un milagro y ¿qué pasaba?
De volada lo acusaban. Este hace milagros por medio de Beelzebú. Y este es esto. Y este es el otro. Ese era Jairo. Era un hombre principal de la sinagoga. Gloria a Dios. El cual tenía una fuerte necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Tenía una hija enferma, que dice la Biblia que tenía ¿cuántos años? 12 años, la cual estaba enferma. Entonces ese hombre, por una necesidad, y porque él veía y porque él escuchaba que Jesús hacía milagros, él veía que Jesús pasaba, oraba por los enfermos y sanaban. Entonces ese hombre, de ser el principal de la sinagoga, de ser de aquellos que acusaban a Jesús, pasó a ser un necesitado. Gloria a Dios. Como tú y yo. Porque por más que tengamos bienes, por más que tengamos salud, gloria a Dios, porque la tenemos, Amén. pero aún tenemos necesidad del Gloria a Señor. Dios. Amén. Gloria a Esa Dios. necesidad, la cual es ser salvos. Ya somos salvos, gloria a Dios, porque desde que tú recibiste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que ya estás escrito en el libro de la vida. Mas ahora ya depende de nosotros seguir siendo salvos. Porque hay algunas doctrinas, me voy a desviar un poquito, que dicen que el salvo siempre es salvo. Mentira del diablo, hermano. Si alguien escucha eso de que por gracia, sí es por gracia, porque el Señor pagó por ti y por mí. Tú no te pusiste en la cruz del Calvario, a ti no te pegaron, a ti no te pusieron la corona de espinas. Aleluya. Fue por gracia, porque fue un favor inmerecido. Tú no lo merecías ni yo, pero por el amor del Señor lo hizo por ti y por mí. Amén. Amén. Aleluya. Ya depende de ti si quieres seguir ese camino o te desvías otra vez de donde vienes, pero por mientras nosotros aquí nos gozamos en el Señor y creemos que somos salvos. Gloria a Dios. Dios, amén. Aleluya. Entonces, ese hombre tenía esa necesidad de su hija. Ese hombre, vuelvo a repetir, el cual era fariseo, tenía la necesidad de ir a buscar a Jesús. Y dice la palabra que cuando él vio que venía el maestro, dice que le rogaba que entrase a su casa. No me puedo imaginar el clamor de Jairo en ese momento, hermanos, de verdad. Pero era un clamor así cuando tú quieres, o sea, cuando tú tienes esa necesidad y empiezas a clamar al Señor, a rogarle al Señor. Yo pienso que así Jairo también en ese momento tenía la necesidad de su hija, porque su hija estaba muriendo, hermanos. Aleluya. Estaba muriendo, o sea, estaba muy, muy, muy mal. Es por eso que él decía y le rogaba a Jesús que entrara a su casa. Versículo 43. Y dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahí en el 42, en el 42, al final del 42. Dice que él iba caminando y la multitud le oprimía. ¿Sí te puede imaginar cuánta multitud? ¿A cuántos alimentó Jesús? ¿Cómo cuántos? ¿3,000? ¿5,000? Cuando daba los sermones, dice la Biblia que él se paraba y daba el sermón y todos se sentaban, se recostaban. Era una multitud, hermano. 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. No sé. ¿Sí te puedes imaginar, o sea, a Jesús caminando y supongamos 1,000 gentes alrededor de él? ¿Cómo lo iban oprimiendo? Maestro, maestro. Y ahí habla de Jairo y de una mujer. Pero se pueden imaginar cuántos milagros iba haciendo el Señor en lo que la gente lo oprimía, nada más lo agarraba. El Señor iba sanando. Dice que lo que está escrito, se escribieran todos los libros del mundo, no alcanzaría para decir lo que el Señor hizo cuando estuvo en la tierra. Gloria a Dios. Entonces cuando él iba caminando en la multitud, yo pienso, es mi pensamiento, que él iba haciendo milagros, hermanos, porque iban gente necesitada y como esos dos que relata Lucas, que al tocar al maestro sanaban. Pero dice la Biblia, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada,
y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, una mujer que estaba tirada, tenía 12 años con flujo de sangre. Gloria a Dios. Médicamente, ahora sabemos que es un cáncer cervicuterino, algo así, se menciona, que es un cáncer, ese flujo de sangre. A lo mejor en aquellos años pues no se sabía médicamente qué era, pero pues ahora sí sabe. Aleluya. Dicen que era 12 años, hermano, padeciendo de esa enfermedad. 12 años desangrándose. Si se pueden imaginar esa mujer, 12 años tirada, 12 años yendo a médicos y médicos y médicos. Tal vez esa mujer era rica y se le acabó todo. Gloria a Dios. Ya había ido tal vez a que le hicieran una limpia. Tal vez ya habían ido a muchos lugares, hermano. Y nadie, escúchenme bien, nadie pudo hacer algo por ella. A veces nosotros vamos al doctor, nos receta medicamento, lo tomamos, es bueno, porque para eso los médicos estudiaron, es bueno. No voy a decir que el hermano dijo que no vaya al doctor, no, es bueno. Tiene la posibilidad de ir al doctor, qué bueno. Pero tomas la medicina y no te hace, y vas y consultas a otro doctor, y tomas la medicina y no te hacen, y no te hace, y no te hace, y no te hace. Luego vas con curanderos a que te pase el huevo de patio para ver si es una limpia, y luego vas con más personas y más personas y más personas, y ¿qué creen? Nadie hace nada, sigues con el mismo mal. Gloria a Dios. Y no falta que vayas al centro de Pánuco y te encuentres al hermano Jaime o a la hermana Gaby o a sus hijos o al hermano Marco o a cada uno de los que estamos aquí. Y esa persona que se congrega y que ha escuchado la palabra de Dios, te hable de aquel hombre que tiene el poder para levantar a los muertos. Y te hable de aquel hombre que tiene el poder para quitar hernias, para quitar cáncer, para quitar sida, para quitar cualquier enfermedad, hermano y hermana, que pueda existir en esta tierra. Porque no hay ninguna enfermedad que el Señor Jesucristo no pueda quitar. Gloria a Dios. No existe nada, hermano. Absolutamente nada. Tal vez tenemos la necesidad de alguna cosa. El Señor lo va a hacer en su tiempo. Amén. Amén, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que esa mujer, en Marcos dice que ella dijo que si tan solo tocare yo el manto del maestro, seré sana. O sea, ella vio que la multitud venía, él vio que el Señor venía caminando y que, porque pues el Señor, dice la Biblia que el Señor era famoso, que la fama de Jesús se había regado en todos lados. Gloria a Dios. Entonces esa mujer al ver al maestro que venía caminando, ella dijo en su corazón, en su pensamiento, si tan solo yo tocar el manto del maestro, seré sana. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando doy este mensaje y me acuerdo de este mensaje, yo me imagino, hermanos, que esa mujer no tenía fuerzas. Aleluya. Tal vez estaba anémica, tal vez estaba muy delgada. Sí, o sea, anémica, hermano, no sé, le fallaba el hígado, los riñones, todo, hermano, porque eran 12 años. Por la misericordia de Dios, esa mujer seguía ahí. Gloria a Dios. A ella no le importó si vivía en Altamira, venir hasta Vega de Otates. Aleluya. Aleluya. A ella no le importó nada, hermano. A ella no le importó si la multitud lo oprimía, si la multitud venía con él, si ella tal vez iba a gatear, si ella tal vez con la poca fuerza que tenía iba a empujar a los que estaban ahí. Pero ella, su visión era tocar el manto del maestro. Amén. Alabado. Gloria a Dios.
Y dice la Biblia, versículo 44, se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Imagínense a Pedro bravucón como era. Ay, maestro, oye, nos preguntas quién te ha tocado. Y no ves las 1000 personas, 2000 gentes que vienen detrás de ti. Todo el mundo te viene tocando, maestro. Aleluya. La pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién le había tocado? El Señor lo conoce todo. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. El Señor sabe el corazón de cada uno. El Señor nos formó, hermano. Gloria a Dios. El Señor sabe lo que estás pensando ahorita. Gloria a Dios. Así no que no piensen nada malo de mí, porque Él lo sabe. Él sabe los pensamientos, hermano, de cada uno. Entonces, ¿por qué preguntó? ¿Quién me ha tocado? Si Él lo sabía, hermanos. Él quería ver la fe de esa mujer que era grande, hermano. Porque ella no necesitó decir que imponga manos sobre mí, o que Él diga con su boca que si quiero sanar. Ella nada más decía, con que toque su manto, con que yo rasgue su manto, yo voy a ser sana. Porque Él es el omnipotente, porque Él es el omnipresente, el omnisciente, porque Él lo es todo. Porque no hay ningún nombre allá arriba, aquí abajo, ni debajo de la tierra en el cual podamos ser salvos y sanos, hermano, sino en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa mujer sabía quién era Jesús. Alabado. Tal vez ella no se había movido nunca de ese lugar. Tal vez ella nunca lo había visto, pero había escuchado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos de los que estamos aquí tal vez nunca habíamos experimentado la presencia de Dios, pero habías escuchado. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien te predicó. Alguien me predicó. Y tal vez yo me negaba y me negaba. A lo mejor uno de ustedes se negaba y se negaba y se negaba. Pero cuando llegó la necesidad a nuestras vidas, cuando esa mujer tenía esa necesidad desde hace 12 años, creyó en su corazón que podía ser sana por el Maestro. Aleluya. No sé cómo llegaste a los pies del Señor. Gloria a Dios. A lo mejor llegaste enfermo, a lo mejor llegaste tomado, a lo mejor llegaste drogado, a lo mejor llegaste con un montón de deudas. No sé cómo llegaste, pero llegaste al camino del Señor por su misericordia y porque alguien te habló de Jesucristo y oíste del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y queda descubierta. Queda descubierta y dice, Señor, yo fui la que te toqué, Señor. Yo fui la que te toqué. Gloria a Dios. Y le empezó a contar, viene en Marcos, le empezó a contar todo lo que ella había padecido, todo lo que ella había gastado, todo lo que ella había hecho en 12 años. Y viene el 48 y le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Gloria a Dios. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le dijo el maestro,
¿tu fe te ha sanado? Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Porque ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿La sanó o la salvó? O sea, en ese momento, literalmente, o sea, el que estaba viendo ahí, pues la sanó. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor le dice, hija, tu fe te ha salvado. Aleluya. ¿Saben por qué? Dice Romanos que todo aquel que creyera en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos a Jesús será salvo. Aleluya. Todo aquel que cree en el Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. Entonces esa mujer había creído que Jesús era el Señor. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. No solamente la sanó, sino primeramente la salvó por haber creído que Él era el Maestro. Gloria a Dios. Y por consecuencia, por esa fe que ella tenía en Jesús, por consecuencia, ella vino a ser sana. Cuando tú llegas a los pies del Señor, primero te salva, hermano. Y después te sana, o después te hace el milagro. Primero aunque tú no lo veas, primero te salva. Porque cuando tú llegas a los pies del Señor, es porque tú ya vienes humilde, es porque tú ya has reconocido que Él es el Señor. Aleluya. En mi caso sí fue, no sé, en cada uno de nosotros fue diferente. Gloria a Dios. Pero cuando tú llegas a los pies del Señor es porque ya vienes reconociendo que Él es el Señor. Y le vienes diciendo muchas cosas. Y el Señor ve esa fe y primeramente te salva y luego te sana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense, iba Jairo con Jesús después de que Jairo miró lo de esa mujer, porque Jairo se aventó la película, en vivo y en directo. No había internet, no había grabación, no había nada. Se lo aventó en vivo y en directo. O sea, él iba con Jesús cuando la mujer lo tocó y él vio cómo esa mujer había sido sanada. Cuando él tenía la necesidad de su hija aún. Porque dice la Biblia que iban en camino cuando esa mujer se atravesó. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces va en camino y otra vez para allá. La mujer la despidió, vete hija que tu fe te ha salvado. Y llega uno de los criados de Jairo de la casa y le dice, hey, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ustedes qué creen que sintió Jairo cuando ese criado le dijo, tu hija ha muerto? Gloria a Dios. Yo me imagino que haber dicho, a la mecha, si te hubiese sido primero conmigo, hubiese dejado a esa mujer y luego hubieses regresado y luego la sanas. ¿Por qué te detuviste? Así como Marta, ¿no? Maestro, si hubieses venido, mi hermano no estuviera muerto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros empezamos a orar, a pedirle, a clamar al Señor. Y los mismos de tu casa o los mismos de tu familia te dicen, uy, uy, uy. ¿Cuántos ahorita en este mismo minuto le están pidiendo a Jesús que haga un milagro? ¿Tú crees que Jesús te va a escuchar? Si allá en África hay más necesidad, hombre, ya deja de pedirle, hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Así le pasó a Jairo, hey, ya no molestes al maestro, ya tu hija está muerta. Pero el Señor, lo dije hace rato, es omnipresente, Amén. Gloria a omnipotente, Dios. Aleluya. omnisciente, Él lo sabe todo, Él todos lados está, tiene todo el poder, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Aleluya. Jairo, Gloria a Dios. fariseo, maestro, principal de la sinagoga, ¿ustedes creen que no iba a tener esa fe puesta en Jesús cuando acababa de ver lo que acababa de suceder? Gloria a Dios. Aleluya.
Por eso primero les platiqué lo del hermano Timoteo, Gloria a Dios. porque yo vi esa bola, hermano, era enorme. Cuando me dieron la noticia, lloré y le di gloria a Dios, Aleluya. Gloria a Dios. de verdad. Si vieran cómo se quejaba ese hombre cuando le dolía. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Jairo iba con la fe puesta en Jesús, a pesar de que ya le había dicho que su hija estaba muerta. Él dice, Señor, así tranquilamente, hey, tú crees solamente y serás salvo. Amén. Hoy en esta tarde el Señor te dice, hey, hermano Juan, usted crea nada más, Aleluya. que el Señor lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Hermano Marco, no sé qué esté pidiendo, pero usted crea y el Señor lo va a hacer. Gloria a Dios. Amén. Hermana Reina, Gloria a Dios. el Señor lo va a hacer. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano Misael, hermano Isaac, Jorge, todos los miembros, hermano Marco, de todos de aquí de Sete de Salvación, el Señor lo va a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A pesar que ya no, a veces no ves la puerta, o sea, físicamente no la ves, pero sabemos que aquella puerta es el Señor, Gloria a Dios. Gloria a aquella Dios. salida es el Señor, Amén. aquella luz es el Señor. Y cuando estamos en esa prueba, como tal vez Jairo estaba pasando y pone su mirada y la mente en que el Señor puede hacer ese milagro, el milagro va a suceder, hermano. Y te va a fortalecer, por más que sea doloroso, lo que sea, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a ayudar, el Señor me va a ayudar y el milagro va a pasar. Amén. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Poderoso. Aleluya. Alabado su nombre, Dios. 51. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ya estaba muerta. O sea, todavía la gente que estaba allá adentro, hermanos, se burlaban de él. ¿Por qué? Porque toda la gente que estaba ahí era farisea, hermano. O sea, no era seguidora de Jesús, porque era familiar de Jairo. Les repito, Jairo llegó al maestro porque tenía una necesidad, como tú y yo la tenemos. Aleluya. Todos tenemos necesidad de Dios. Aun cuando ya se resolvieron tus problemas, aun cuando ya se resolvió tu finanza, aun cuando el Señor ya te sanó, aun cuando ya estás bien con tu matrimonio, aun cuando tus hijos ya se convirtieron, aún ahí tenemos necesidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los días tenemos necesidad de Dios. No solamente cuando estamos enfermos, que es una necesidad también, que el Señor nos sane. Pero todos los días tenemos necesidad de Él para que nosotros estemos en paz, estemos confiadamente en que todo va a estar bien, que pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros. Y el día que el Señor nos llama a su presencia, estar seguros que vamos a estar con Él. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. O si Él viene pronto, si viene primero, antes de que nos vayamos. Aleluya. Gloria. Gloria. Yo pienso que todos queremos ver eso, ¿no? Y Amén. Amén. Gloria a Dios. que un día estemos aquí Gloria a Dios. predicando y de repente, ¡pum! Vamos todos. Aleluya. Ahí se Alabado quedan su los perros, nombre, Dios. Digo, porque no se lo den a que llevar, ahí se va a quedar sentado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, mas él tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En otro evangelio dice que el Señor dijo en arameo, talita kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Amén. Aleluya. Esa niña estaba muerta literalmente. Esa niña estaba muerta, no tenía signos vitales. Estaba totalmente muerta, hermano. Aleluya. Pero el dador de la vida le dice, a ti te digo, levántate. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquel que la da, aquel que la quita. Y dice que esa niña se levantó, respiró y abrió sus ojos y se levantó, hermano. Gloria a Dios. ¿Se pueden imaginar a toda la familia que se burlaba de Jesús? Aleluya. Aún así no creyeron los tremendos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿saben una cosa? Tuvo misericordia de ese hombre, hermano. Él
de ese hombre que le rogaba que entrara a su casa. En este pasaje bíblico vemos dos cosas particulares, hermanos. Vemos cómo la hija de Jairo tenía 12 años y vemos cómo esa mujer de flujo de sangre tenía 12 años enferma. Si regresamos en el pasaje 12 años atrás, vemos cómo el Señor, cómo la niña nacía. El Señor permitía que esa niña naciera. Pero también 12 años atrás, una mujer enfermaba de una enfermedad que era de muerte. No había salvación, no había sanidad ni salvación para ella, hermano. Iba a morir. 12 años atrás pasa ese suceso. Pero 12 años adelante, a la enfermedad se le apareció el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la sanó. Aleluya. Y a la muerte se le apareció la vida, que es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dos sucesos diferentes 12 años atrás, pero 12 años adelante con el mismo finalidad en el mundo, que era la muerte. Gloria a Dios. Porque 12 años atrás la niña nacía, pero también la mujer era condenada a muerte. Ya tenía 12 años viviendo así. 12 años adelante, el Señor viene para salvarla, a salvar a la niña y salvar a esa mujer. Aleluya. Dios. Aleluya. Cuando pensaban que todo estaba perdido para esa niña, vino el Señor y le dio su mano para levantarla. Gloria a Dios. Cuando esa mujer pensó que lo tenía todo perdido, vino el Señor y la rescató y la Gloria a sanó, Cristo. hermano. Aleluya. Alabado. Levante la mano el que el Señor le ha hecho un milagro, hermano. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Yo Aleluya. pienso que a todos, hermano. Hasta el chino que no la levantó también. Lo salvó de la tormenta eléctrica. ¿Te acuerdas, Daniel? Gloria a Dios. Porque fue el Señor. Gloria a Dios. Hermano Marcos, yo recuerdo hace 3 meses, 4 meses. Allá estaba. Parecía elote cocido, hermano. Amarillo, amarillo. Y el Señor lo levantó. Gloria a Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha levantado de alguna enfermedad, hermano. Amén. 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 Aleluya. Y ya pareces que no tienes fuerzas, pero cuando menos tienes fuerzas, el Señor te las renueva, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y viene un hombre, hermanos. No vamos a ir, se los voy a decir. Dice la Biblia que tenía 38 años paralítico. Y dice la Biblia que cada año había un estanque donde estaba él. Y en ese estanque había más enfermos, tal vez había ciegos. Era un hospital, hermano. Era un hospital. A lo mejor no tenían muletas, pero tenían bastón. Otros en camillas. Era un hospital, hermano, lleno de enfermos. Y dice la Biblia que en ese estanque, una vez al año, bajaba un ángel. Y cuando tocaba el agua en el estanque, hacía una, pues lógico, tú vientas una piedrita y cae el agua, como unas onditas, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando eso sucedía, el primero que se metiera al estanque, que tocara el estanque, sanaba de tal enfermedad que tuviera, se llamara como se llamara. Gloria a Dios. Viene el maestro otra vez, hermano, otra vez el maestro. De aquel hombre tirado, viene y le dice, ¿quieres ser sano? Aleluya. Gloria a Dios. El Señor te pregunta hoy, Alabado. ¿quieres ser sano? Aleluya. ¿Qué le contestarías al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viene aquel hombre y le dice, oh, como enojado, oye, me preguntas si quiero ser sano, ¿no estás viendo cómo estoy? Cuando yo quiero ir para allá, a lo mejor arrastrándome, otro llega corriendo, me empuja y se mete primero que yo.
El Señor no le preguntó cuál era el suceso, cuál era el proceso que estaba pasando. El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Gloria a Dios. Aleluya. Aquel hombre tenía que decir, sí, maestro, quiero ser sano. Gloria a Dios. Sin embargo, contestó diferente. Pero la misericordia de Dios que es continua, la misericordia de Dios que es para siempre, Él es misericordioso. Le dijo, levántate tu lecho y ven en paz. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Jesús se fue, aquel hombre fue a dar gracias, a brincar y todo, y lo vieron y le preguntaron, hey, pero tú no eres el que estaba ahí paralítico. ¿Quién te hizo eso? Pues no sé, pues alguien que iba pasando por ahí, pero a mí me sanó. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no sabía ni qué, o sea, no conocía a Jesús, hermano. No lo conocía porque por eso le contestó. La gran diferencia a Bartimeo. Aleluya. La gran diferencia de Bartimeo, un hombre que estaba ciego, estaba con una capa color púrpura, que era el que identificaba a los enfermos, a los lisiados, a los apestosos, a los que no podían estar con el Señor, o sea, los que no estaban con la ciudad, digo. Estaban ahí, hermanos, lisiados allá. La gran diferencia de Bartimeo, que cuando oyó aquella multitud que venía, el Espíritu Santo o Dios mismo le dijo a Bartimeo, lo hizo sentir a Bartimeo, ahí viene el Señor. ¿Saben por qué? Porque él se paró y empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién le había dicho si no veía que él era el Hijo de David? Que era Cristo. Hijo de David porque venía del linaje de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Era la gran diferencia al paralítico aquel que le dijo a Jesús, oye, pero ¿cómo quieres que yo vaya? Si aquel ciego hubiese sabido que él era el Señor, ¿qué le hubiese dicho? Sí, maestro, sáname. Tú tienes el poder para sanarme. Gloria a Dios. Sin embargo, no lo conocía. A veces, ¿cuántos de nosotros no conocíamos al maestro? Escuchábamos y no lo conocíamos como es el Señor. Lo conocíamos erróneamente en nuestras falsas doctrinas, en nuestras costumbres de nuestros abuelos, de los antepasados, abuelos, bisabuelos, papás, hasta llegaron nuestros padres. Gloria a Dios. Aleluya. Y teníamos una referencia de Cristo, de Jesús o de Dios falsa. Tal vez tú estabas enfermo y te ay, que Dios, no, hombre, pues Dios está bien ocupado. O sea, como aquel hombre que contestó, ay, ¿cómo quieres que yo vaya? Es que el Señor te puede sanar. Ay, no, hombre, ¿cómo me va a sanar, hombre? Si el Señor está ocupado allá en Siria y está allá donde está pegando el huracán, hombre. Aquí no está el Señor. Gloria a Dios. Porque no conocían de Dios. Pero ahora que conocemos de Dios y escuchamos la palabra de Dios, creemos, hermano, Amén. que Dios Gloria a puede Dios. sanarte, que Dios puede sanarme. Gloria a Gloria a Dios. Cristo. Aleluya. Aleluya. Aun cuando el Señor, ahorita no lo podemos ver físicamente, hermanos, pero podemos sentirlo. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo, el Padre lo mandara para que nos consolara. Y es el que nos consuela, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Él es el que nos consuela. Él es el cuando estás clamando, llorando, cuando estás gimiendo. Él te está consolando, hermano. Hay veces que no te salen ni palabras y nada más empiezas a llorar, pero Él está escudriñando tu corazón. El Espíritu Santo sabe la necesidad que tú tienes sin decírsela, hermano. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Así es Dios. Alabado. Así pasó con ese hombre, hermano. Que tal vez él con su boca dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso habló lo que él habló, hermano. Pero ustedes creen que ese hombre paralítico que estaba ahí no tenía esa necesidad de su corazón de ser sano. Aleluya. El Señor la sabía, por eso lo sanó. Por eso le dijo, levanta tu lecho y vete. Por eso cuando Bartimeo gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Biblia que los mismos discípulos que iban con él, la gente que iba con él, lo callaba. Aleluya. Cállate. ¿Tú crees que el maestro te va a hacer caso? ¿Tú crees que va a venir acá donde están los lisiados? ¿Tú crees eso?
La capa púrpura que él traía, Bartimeo, el ciego, significaba eso, hermano. Los identificaba como aquellos de Lodebar. ¿Se acuerdan de Lodebar? Que era una tierra estéril, que era una tierra que no tenía fruto, que no tenía nada, que estaba en oscuridad, que estaba el pecado. Haga de cuenta que esa capa era eso, hermano. Era aquellos que estaban allá lisiados, que estaban allá tirados y que nadie podía tocarlos. Entonces el maestro, al escuchar, hijo de David, ten misericordia de mí, dice la Biblia que él volteó y lo miró y a ver, que venga para acá. Y ahí van, aquellos que lo habían callado, ahí van por misericordia del Señor y le hablan, te habla el maestro. ¿Saben qué hizo Bartimeo? Se paró, se quitó la capa y la aventó, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La aventó. Porque esa capa tiene un significado, hermano, para ellos. Los tenían identificados como la escoria, hermano, como lo inservible. Por eso cuando Bartimeo escuche, te habla el maestro, agarra esa capa, la avienta y como puede se va, hermano. Y yo pienso que él pensó, no regreso jamás aquí. Aleluya. Aleluya. Jamás regreso aquí. Porque sabía y había escuchado la fama de Jesucristo que él hacía milagros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viene y sabemos la historia, viene el maestro le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Quiero ver. Aleluya. Quiero ver. Gloria a Dios. Y el maestro lo sanó, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Bartimeo jamás, pues no dice la Biblia eso. O sea, la Biblia no redacta que regresó, jamás regresó, hermano. Tiró la capa para nunca más volver. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para nunca más volver. Cuando tú te convertiste a Cristo, el Señor sepultó los pecados, hermano. Cuando tú te bautizaste, naciste como nueva criatura, para que nunca más vuelvas a ponerte esa capa morada. Porque cuando llegamos a los pies del Señor, llegamos con esa capa morada, hermanos. Llegamos con esa, no la traíamos físicamente, pero espiritualmente la traíamos, llenos de pecado, llenos de enfermedades, sin esperanza en nuestra vida, sin salvación, adulterando, emborrachándonos, drogándonos, robando, mentirosos. Todo lo que traía esa capa, hermano, todo lo que significaba esa capa, nosotros lo traíamos cuando llegamos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Pero sabe una cosa, cuando el Señor te llamó y cuando dijeron, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Levante la mano, el altar está abierto. Y tú levantaste la mano y pasaste, o ahí te quedaste en tu lugar, pero oraron por ti. Déjame decirte que ahí el Señor te quitó esa capa. Y te dice que nunca más vuelvas de donde Él te sacó. De donde Él te sanó. De donde Él te salvó. Así pasó con Bartimeo, hermano. Gloria a Dios. Así pasó con aquel hombre paralítico. Así pasó con la hija de Jairo, que era una niña. Tal vez tú vas a decir, bueno, pero la hija de Jairo en que había pecado. Pues tal vez no había pecado porque era una niña. Tal vez, pues tenía 12 años. Bueno, ya a los 12 años ya sabemos lo que es bueno y malo. Pero aquí la enseñanza era para Jairo, no para la niña. Aleluya. ¿Ustedes creen que Jairo no se convirtió, hermano? Gloria a Dios. Claro que se convirtió. Entonces el Señor tiene el poder, tal cual sea la enfermedad, para sanarte, cualquier sea el problema, para salvarte. Así lo hizo con Jairo, no importando que fuera un fariseo, no importando que fuera aquel que acusaba al Señor, no importando que tal vez cuando estaba y le preguntaron que si lo soltaban o qué le hacían, si la multitud empezó a gritar, crucifícale, crucifícale, tal vez ahí estaba Jairo, ¿no? Porque fueron los mismos que cuando Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, fueron los mismos que estaban, ¿se acuerdan que estaban con las palmas y haciéndole que Hosana, Hosana en las alturas, Hosana? Fueron los mismos, hermanos, que cuando gritaron crucifícale, crucifícale, todos los mismos. Tal vez si tú y yo hubiésemos estado ahí, tal vez hubiésemos hecho lo mismo.
Pero gloria a Dios que estamos viviendo estos tiempos, hermano. Gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia de ti y de mí, para que tú y yo podamos aceptarlo en nuestro corazón, para que tú y yo viéramos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo no creer en Él, hermano? ¿Cómo no predicar su palabra? ¿Cómo no predicarle a aquel necesitado que te encuentres en la calle, tal vez enfermo? Gloria a Dios. Porque cuando veas un enfermo, hermano, y el Señor pone en tu corazón orar por él, y tal vez nunca has orado por alguien, por algún enfermo, pero cuando Dios ponga en tu corazón orar por ese enfermo, aún vayas en el carro, párate, ve y ora por él. Gloria a Dios. A mí me ha pasado, hermanos. Una vez venía en el carro, en el taxi, por la central camionera, y vi un niño paralítico, hermano, en su sillita, con su mamá. Y Dios en ese momento, estaba el semáforo en rojo, puso en mi corazón, porque no les mentiría si les dijera, me dijo cuando, May, párate y ves a orar por él. No, puso en mi corazón que me parara y que me fuera a orar por esa persona. Cuando Dios pone eso en tu corazón, tú vas a sentir algo que tienes que hacerlo. Es por eso que tú identificas cuando Dios te está poniendo en tu corazón. Y estás pensando en hacerlo, hazlo, párate. ¿Y qué creen? Que le doy, hermano. No duré ni 200 metros y que me regreso. Sí, Señor, ahí voy. Me bajé, fui, a la gloria de Dios, le dije a la Señora, ¿me permite orar por él? Y oré por él, hermano. Era creyente la mamá. Gloria a Dios. ¿Y saben qué? Me dijo, eres un enviado de Dios, porque yo traía así me sentía bien mal de ver la impotencia de mi hijito, ¿va? Y Dios te mandó a ti para traer paz en mi corazón. Ahora sí que Dios está contigo. Por eso es necesario que cada uno de ustedes, cuando sientan la necesidad de orar por un enfermo, lo hagan. Amén, gloria a Dios. Venía en el carro y venía en el también, todo me pasa en el taxi, para la gloria de Dios. Traía el retrovisor así. Y subió una señora y venía llorando la señora, hermano, venía llorando. Y la alabanza que traía era de Daniel Calvetti, del hermano Daniel Calvetti, la de una que habla de sanidad. Una que donde es de sanidad, no me acuerdo cuál era la canción, pero era Daniel Calvetti. Jesús es mi carácter, no, Jesús es mi carácter, no, la otra, no me acuerdo cuál era. Y la señora empieza a llorar. ¿Cuál? La última palabra. No, la que donde el video, la esposa tiene cáncer. Hay un video, no me acuerdo. Y la señora se pone a llorar y Dios pone en mi corazón otra vez. Y le empiezo a predicar, hermano, le empiezo a predicar de sanidad, de sanidad, de sanidad, de sanidad, de sanidad y de sanidad. ¿Y saben una cosa? Cuando ya terminé de predicarle, me dijo, mijo, yo venía muerta, me acaban de diagnosticar cáncer. Yo venía muerta, pero tú me acabas de dar vida. Le digo, no, yo no le di vida, se la dio el Señor. Le di palabras de vida. Aceptó a Cristo en su corazón y no sé qué fue de la señora esa, pero lo que sí sé es que oré por ella, sembré la semilla y el Señor la sanó. Amén. Y la salvó. Amén. Entonces, cuando tú tengas esa necesidad de orar por alguien, hazlo, detente. Gloria a Dios. Así como Jesús se detuvo por orar por ese hombre que estaba ahí tirado con esa capa púrpura, porque Jesús sabía la necesidad que tenía ese hombre ciego, hermanos. Dijo el maestro, ustedes van a hacer cosas mayor que yo. Amén. Ay, maestro, pero ¿cómo voy a hacer cosas mayores que tú, maestro? No juegues, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque cuando él estaba aquí en la tierra tenía que ver, la gente veía para poder creer, hermano. Ahora, los siervos de Dios van, oran por los enfermos, imponen manos y ¿saben una cosa? El Señor los sana. Amén. Por eso decía el Señor, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Porque él no tenía que estar presente físicamente, pero sí el Espíritu Santo a través del hermano que está orando. Que el Espíritu Santo es Dios. Por eso la necesidad de orar por enfermos tenemos que hacerlo, hermanos. Si hay enfermos en la semana, ustedes que están aquí, pues yo estoy allá, me habla el pastor, sabes que está tal persona enferma, pues a orar, a orar. Pero si ustedes están aquí y te enteras que aquel hermano está enfermo, pues vaya y ore por él. No es necesario esperar que el hermano Jaime le llame para que lo acompañe. No es necesario que el hermano Jaime le diga, ves a orar por aquel. Yo voy en el nombre de Jesús. Porque el Señor te da autoridad. Aleluya. El Señor te ha dado autoridad para orar por enfermos y que sanen en su nombre. Aleluya. Así que Dios es bueno, hermanos. Amén. Ya terminé. Aleluya.
Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios sigue cumpliendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Gloria a Dios. Dios sigue cumpliendo las peticiones de tu corazón conforme a la voluntad de Él, hermano. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Poderoso. Aleluya. No sé cómo hayas venido hoy al culto, si con ganas Gloria a Dios. o tal vez viniste sin ganas por tu necesidad. Aleluya. Tal vez viniste más a fuerzas que con ganas. Y más el hermano Marcos, que vive bien lejos. Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Gloria a Dios. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de mi vida. Amén. Y por muy difícil que parezca, estamos en unos tiempos que estamos viviendo mucha escasez, hermano. Pero la presencia de Dios sigue, hermanos, aquí en este lugar. Amén. Y la presencia de Dios es la que va a llenar tu corazón, es la que va a llenar tu corazón, la que te va a llenar en todos los aspectos de tu vida, hermano. Gloria a Dios. Tal vez te levantaste y abriste el refri y te fijaste que no tenías nada. Aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Si el Señor alimentó a Elías con un cuervo, hermano. Gloria a Dios. Si las aves del cielo, el Señor les da alimento, hermano. ¿No vales tú más que un ave del cielo? Amén. El Señor no te va a desamparar. El Señor no te va a dejar. El Señor no me va a dejar. El Señor va a seguir proveyéndote. Es tu proveedor. Es tu sanador. Amén, amén, aleluya. Cuando más pareces que Dios no te está hablando, dice gente que después del tiempo de... Que en el tiempo antes de llegar al Nuevo Testamento, 400 años de silencio, que el tiempo de los macabeos, el Señor estuvo callado. No, hombre, hermano, es cuando más estuvo hablando. Así que también cuando tú estás y piensas que el Señor no te está hablando, cuando no está haciendo cosas, es cuando más está haciendo a tu favor, hermano. Y Él va a hacer ese milagro que tú deseas en tu corazón. Amén. Él va a hacer, Gloria a Dios. Él va a hacer. Él es el Dios del imposible, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Él es el Dios del imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Él es posible, hermano. Sí, amén. ¿Cuál es tu necesidad? No me la digas. En tu corazón. Tal vez es una necesidad como Jairo, como esa mujer de flujo de sangre, como el paralítico, o tal vez como la de Bartimeo. Y te puedo decir muchos. Te puedo decir muchos. Gloria a Dios. Tal vez como la de Lázaro, que estaba muerto. ¿Cuál es tu necesidad? Del cristiano. Déjame decirte que en todas las necesidades que aquellos hombres que estuvieron con Jesús fueron resueltas por Jesús. Todas esas necesidades, la cual estaba en la enfermedad, Jesús los salvaba, hermano. No solamente los sanaba, sino que los salvaba. Déjame decirte que el Señor no nada más te sanó. El Señor te salvó, me salvó. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida, hermano. Y vida en abundancia. Él nos dio vida eterna. Hoy podemos decir que podemos entrar confiadamente hacia el trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas. Antes no teníamos eso, hermanos. Cuando estabas en el mundo, cuando estaba en el mundo, estábamos perdidos. No podíamos hablar como hoy hablamos. No podíamos decir que el Señor era nuestro sanador. Ahora sí lo podemos decir.